Bueno, en el ojo de la tormenta hoy vamos a poner una serie de temas que en algún sentido lo vamos a poder charlar, creo que todos, con un diputado nacional que nos está visitando, que está aquí precisamente en el piso. Me refiero a Julio Raffo. Hola Julio, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. No, al contrario. Yo decía, hay una serie de temas que están casi, podemos decir, concatenados, ¿no? Porque en principio, la idea de invitarte a charlar tenía que ver con todo lo que ha sido, entre comillas, la industria cinematográfica de los últimos 12 años, ¿no? Y digo entre comillas porque ya sabemos lo que se trae de suyo. Pero resulta que se le había adjudicado a Julio De Vido el financiamiento de esta entrecomillada industria. Él se lo hizo adjudicar. Claro, pero resulta que en las últimas horas, nuevamente, Julio De Vido aparece vinculado, y me parece que nos vamos a tener que ir preparando para que su nombre aparezca cada vez más, en el famoso escándalo que se ha dado en la Cámara de Casación, en donde un juez que termina metiendo o queriendo meter presa o reteniéndola a una prosecretaria, la prosecretaria que lo denuncia. Entre medio de todo esto aparecen unas cajas que nadie sabía qué tenían, a qué respondían, y la denuncia de dádivas de debido para con la Cámara, ¿no? De por medio. Y vos que tenés un proyecto presentado, ¿no es cierto?, para castigar a los jueces que estén implicados en temas de Que corrupción. planchan las causas, que no Claro, investigan, sí, etcétera. Sí, el Código Penal argentino tiene un artículo, el 273, que prevé lo que llama la denegación de justicia. Dice, si el juez no resolviera y prevé pena, pero pone dos requisitos incumplibles, particularmente en el Código Penal. sí. No proveyera después de vencidos los plazos para hacerlo y de requerido para las partes que lo hagan. Esto puede más o menos funcionar en el proceso civil, que hay más plazos, pero en el proceso penal casi no hay plazo. No hay plazo para citar indagatoria, no hay plazo para citar un testigo, no hay plazo para ordenar una pericia, no hay plazo para hacer un careo. Hay muy pocos plazos en el Código Penal. Y a su vez las partes no impulsan, primero porque a los procesados muchas veces les interesa el 2 por 1 y la prescripción, Sí, y claro. le interesa la demora de la causa. Entonces nadie empuja. Nunca se aplicó ese artículo. Entonces yo le he propuesto como proyecto, ya está presentado, tiene que ir a comisión, que en el proceso penal la demora de 6 meses seguidos o un año ininterrumpidamente, que no fuera justificada por la Cámara, en función de constancia del expediente, no cúmulo de tareas, llovía mucho, no, de constancia, algo que haya pasado, que puede ser que no contesta un oficio, no se retira. Eso implica un delito penal. Más grave en las causas de corrupción. Eso es paralizar las causas. Porque estamos afrontando un hecho que ya existe, las parálisis de la causa. Es que sería, y disculpa, a ver si, corregime si me equivoco, sería lo equiparable al encubrimiento. Es una forma de encubrimiento de complicidad. Es una mezcla entre complicidad y encubrimiento para dejar el hecho impune. Si no, no te puedes explicar que el señor López, que ahora debido parece que no conoce o conoce poco, pero tuvo década con él ahí, desde Santa Cruz, estaba era el segundo de él, Sí. haya tenido una causa por enriquecimiento, etcétera, que tenía el juez, creo que Casanelo, y recién ahora se empezó a mover. Casi 10 años parada, 8 o 6 años parada Sí, la causa. sí, y hay causas que llevan 8 años paradas promedio. Bueno, también es cierto, y hay que decirlo, y esto se sabe en los pasillos de tribunales, hay algunos jueces, particularmente jueces federales, que le cae una denuncia que por ahí no. Entonces, uno de los que está ahí 2 años después, un año, lo nombra ministro o embajador, o tiene un... dice, vamos a citarlo. Entonces tiene una especie de como de reservorio, así como la gente que viaja lleva nafta para que le aguante para el viaje. Ellos, muchos de ellos, algunos de ellos, y esto se sabe, y yo lo he hablado con algunos magistrados me han dicho, sí, pero hay que hacer algo. Entonces las causas están ahí como archivadas, prearchivadas, sin estar formalmente archivadas, latente, en estado latente, causa latente. Cambia el gobierno, yo avanzo contra Cristina, si soy Claro, avanzo contra cambió el que se gobierno, fue, claro. Tortuga Casanelo, digamos como son las cosas. Cambió el gobierno y Tortuga Casanelo ahora parece la liebre Casanelo. A mí me parece bien que sea liebre, pero me parece muy mal que haya sido Tortuga tanto tiempo. Y me parece muy mal estos cambios de actitud. Un juez no puede estar
Bueno, pero ahí, sometido a esto. ¿hasta qué punto no tiene responsabilidad también? Y acá vamos a ampliar la figura del encubridor, ¿no? Esta figura que estábamos poniéndole para el juez que cajonea. A los miembros de la magistratura que debían apretar, apretar bien, digo, debidamente. Che, muchachos, a ver si se mueven, ¿no? A los jueces. Bueno, Que tienen que correrlos, es decirle, si no se apuran, los metemos a juicio político. Yo tengo el privilegio de haber tratado grandes juristas cuando era joven, Carlos Cosio, Esteban Imas, Villanova. Y Carlos Cosio, un gran filósofo del derecho, en uno de sus libros comienza diciendo, quien no tiene confianza en los jueces o las personas, no tiene ningún motivo para depositar su confianza en las normas. Las normas pueden decir, pero si no hay gente que las asume para cumplirlas, entonces los jueces no han actuado bien, muchos de ellos. Claro. No digo todos, pero muchos de ellos. El Consejo de la Magistratura ha respondido a orientaciones políticas. Antes del Consejo de la Magistratura estaba el Senado que juzgaba a los jueces. Y el señor Ollarvide lo hicieron zafar en el Senado. Claro. Con el voto del oficialismo de entonces Sí. y con muchos de los grandes funcionarios que fueron en la década década afanada, creo que le dicen, o ganada, no sé cómo se dice, pero algo de eso. Es que venimos de 2 o 3 décadas que no sabemos qué nombre ponerles, ¿eh? No sabemos qué nombre poner. Porque hoy hablaba con alguien que se la pasó, o sea, fue funcionario de los dos gobiernos, ¿no? De los que voy a decir ahora. Entonces dice, en un momento estábamos charlando y me dice, porque bueno, durante el kirchnerato, entonces yo dije, bueno, entonces ya veo por dónde va la charla, ¿no? O sea, mientras uno escucha, yo no tomo posición mientras estoy escuchando. Entonces después me dice, y mientras el menemato, y había sido funcionario de los dos. Entonces yo digo, ¿qué pasa con...? Claro, lo que pasa es que después la explicación es que yo no sabía que él había sido embajador de carrera. Entonces, el embajador, cuando es embajador de carrera, que está desde antes de los dos gobiernos, tiene que prestar servicios para ellos. Claro. Pero, lógicamente, los mira con un sentido crítico, ¿no? Entonces, una cosa es ser embajador de carrera y tener un destino natural, y otra cosa es ocupar un cargo político en la Cancillería. Claro, o sí, tener un destino de los especiales. Porque vos no vas a Washington, no vas a París. Sí. No vas al premio mayor. Claro, bueno, no. Vas a Paraguay, vas a no sé qué sé yo. No tuvo Uganda. no tuvo un premio mayor, pero tenía un rol activo, digamos. Pero digo, fíjate vos de qué décadas venimos, ¿no? Venimos de una década en donde todo era para la derecha, después pasamos a una década donde todo era para la izquierda, y en el medio lo que estábamos somos los que terminamos pagando las fiestas de los dos. Bueno, yo me voy a, con ánimo de animar este encuentro, a corregir esto de la década de la izquierda. Yo recuerdo que cuando nosotros en el 2011, con el Proyecto Sur, estamos con Pino en aquellos años. Vos hoy estás distanciado de Pino, no en lo persona, afectivo, digo. No en lo afectivo, no en el respeto sino que le en tengo. lo político. En lo político busqué otras orientaciones, le di por terminado un ciclo. Fui fundador del Partido de Pino, fui su defensor cuando le metieron 6 tiros en las piernas. Sí. Tengo una relación indestructible desde el punto de vista personal con mi amigo Pino Solano. Aparte los dos, políticamente, los dos tienen una afinidad en común, más allá de la política, que es el cine. Así es. Yo lo conocí gracias al cine, porque su antiguo socio que falleció, el querido compañero Cacho El Cadri, dijo, necesitamos un abogado, le dijo a Pino que hay un tipo que parece que algo sabe de estos temas, y me llevó a trabajar con él. Entonces, por mi especialidad como abogado de cine, y ahí lo conocí, Pino estaba armando una cosa muy linda que era el imaginario de América Latina también. Estaba haciendo la película El Viaje, y organizando, quiere hacer en Galerías Pacífico un centro cultural. Bien. Y resulta que cuando estaba todo armado, me dijo, no, esto para mi amigo Falak. Y se lo dio al amigo Falak. Y nosotros nos recibió el secretario de Cultura de entonces. El compañero Julio Bárbaro dice, miren muchachos, olvídense, Menem quiso hacer un negocio con su amigo y se lo dio a su amigo. Yo no puedo hacer nada. Y bueno, metimos una denuncia penal, qué sé yo. Y ahí se pudrió todo. Pues yo te estaba diciendo que me decían, che, usted le hace un juego a la derecha. Mis amigos, pero nunca tuve tantos amigos en un gobierno como en la década esta del kirchnerismo. Con 3 ministros me tuteo, me encuentro en la calle, ya ex ministros ahora. Claro. Y ellos se rodearon de compañeros, muchachos del 70, como soy yo uno de ellos. Claro.
Y yo le decía, miren, escribí un artículo que salió publicado en una columna en Perfil, me lo perdonaron porque me quieren, pero les irritó mucho, yo sé, que decían, miren, me dicen esto, le hacemos el juego a la derecha. Quédense tranquilo, le dije yo, que cuando si viene la derecha hay columnas vertebrales del gobierno de Kirchner que la va a respetar. ¿Te parece? Sí. ¿Quién dijo eso? Yo, ¿Vos? yo le dije, si viene la derecha, Claro. hay columnas vertebrales. ¿Cómo? ¿Y cuáles? Mira, la concesión tramposa de Cerro Dragón, la derecha no la va a anular. La ley de entidades financieras de que viene de la dictadura, que este gobierno aplica con fruición, la derecha no la va a tocar. La ley impositiva que dio Menem para descargar sobre el trabajador el IVA y que la clase trabajadora pague más impuestos que los otros, la derecha no la va a tocar. La ley antiterrorista que votó este gobierno por pedido de la embajada norteamericana, la ley de la derecha no la va a tocar. Reconocimiento a la CTA, quédate tranquilo, la derecha tampoco se la va a dar. Su estrategia de relación con el movimiento obrero va a ser con los gordos, igual que ahora, con la CGT de los gordos, que sabemos ya todos quiénes son. También va a seguir la misma línea el gobierno de la derecha. Y como la derecha no es imbécil, el cuadro de Videla no vuelve. Y en la ESMA va a seguir habiendo un museo. Así que estas líneas centrales de tu gobierno, la derecha las va a respetar a corazón. Yo con cierta maldad, porque uno tiene el lado oscuro del corazón, como decía mi amigo Subiela, alguno de ellos se lo envié. Mirá, esto lo escribí hace del 11. Che, digo, la única vez que hice un vaticinio que acertado. Y bueno, sí, muy cruel lo tuyo, Julio. No, pero es así. Entonces, fue un gobierno con un discurso que levantaba las banderas progresistas de la izquierda, etcétera. Pero termino con una cita que le atribuían a Mazarino, que decían que Mazarino, el cardenal Mazarino, era un hombre capaz de empujar las más nobles acciones, pero siempre inspirado por un interés mezquino. Entonces, esta gente que se fue, a mi juicio, todo su discurso de los derechos humanos era para encubrir este latrocinio que estaban haciendo. Claro, sí. Y algo habrá quedado de bien, algo habrá quedado bien, como quedó la asignación universal por hijo, que no era de origen propuesta de ellos, pero yo lo aplaudo que lo hayan hecho, o algunas otras cosas. Pero el objetivo central, lo estamos viendo cuál era. No, y también aplicaron un plan, para utilizar una palabra que grafica, ¿no? Un plan sistemático que fue muy bien ejecutado, que fue el de concientizar a un sector que influye mucho. Y es precisamente el motivo de análisis y objeto que vamos a analizar hoy, ¿no? Que es precisamente todo lo que se denomina o que se conoce como la colonia artística. Porque vos fíjate, Es doloroso y esto triste. que se ha publicado en las últimas horas y que revela precisamente las razones por las cuales la gente que nos entretiene, la gente que nos ilusiona, que nos da esperanzas, aquellos que de algún modo u otro entran en nuestras vidas y nosotros en las de ellos, que a veces no nos permiten, ¿no? Porque hay algunos que tienen un carácter que no podés acercártele con una cámara porque te rompen la cámara en la cabeza, pero cuando necesitan una cámara están pidiendo por favor que los busquen. Pero, volviendo al eje principal, estas revelaciones de los últimos días, la verdad que ponen un poco de luz sobre los motivos por los cuales defendieron a capa y espada esas famosas cadenas de Twitter y de Facebook con las imágenes de los artistas, ¿no? Claro, había 5.000 millones de pesos anuales destinados para hacer ficciones que en la mayoría de los casos, salvo algunas honrosas excepciones, no los miraba nadie. No lo miraba nadie. Este es el tema, ¿no? Primero, no los miraba nadie. Segundo, tenían presupuestos no abultados, abultadísimos. 30 millones, 20 millones. Claro. Y tercero, el mecanismo de selección era totalmente arbitrario y opaco. Entonces, todo ese contexto... Mirá, yo estaba estudiando el tema, casualmente ustedes me invitaron a hablar de un tema que había estado estudiando. Yo me conseguí dos curiosidades que tengo acá. ¿Cómo funcionaba esto? Acá está un acta del señor Devido. Sí. Debido Producciones. Bueno, es ministro, pero el asunto es así. Debido Julio, ¿no? El hermano Hugo, que también estaba en el asunto. Está el hermano también. En Atuel y de municipio. El asunto es que en la administración pública, el ministro, el funcionario, no puede decir, hagan esto
hay un expediente, una resolución, dictamen, etcétera. Entonces esto se inventó el señor Devido, esto se llamó acta aprobatoria. El acta no es un acto jurídico, es una forma de registrar actos jurídicos. Puede ser acta de defunción, acta de allanamiento, claro, acta de la asamblea del consorcio. Es una forma de registrar. Pero esto, para eludir todo el funcionamiento administrativo normal, lo hicieron como si fuera un acto jurídico. Y acá tenés el acta aprobatoria número 007 del 2010, que si no fuera desgraciado por la plata que se han robado, sería gracioso. La firma solo el señor Julio Miguel Devido, ministro de Planificación. Entonces, para poner en marcha este proyecto, o una parte de este proyecto, invoca el decreto de Cristina que crea el Consejo de Audiovisual, claro, quiere al presidente, entonces él solo resuelve lo que tendría que haber participado del Consejo y dice, notifíquese al Consejo. Entonces, vos lo lees, la forma, no es un acto jurídico, firma un ejemplar único, se toma una decisión que debería haber sido colectiva, con dictámenes, y dice notifíquese. Y en función de eso, después la firma se hace una reunión de nuevo, que él también dispone la aprobación de 432.833.333 pesos para proyecto de serie de ficción de alta calidad. A ver, Julio, hablaré que el micrófono quedó afuera todo. Sí, perdón. Acá afirman, en nuestra acta conjunta número 1 del Consejo Asesor Sistema Audiovisual Terrestre, que también la firma un funcionario del Ministerio del Ministerio de Planificación, que era él, y dice, en prueba de conformidad se suscribe un ejemplar de la presente acta. Cuando vos haces un convenio, un contrato, un acuerdo que hay dos voluntades, cada parte se tiene que quedar con su ejemplar. Claro. Bueno, han hecho todo arbitrariamente para eludir todos los controles internos de esto. Pero como se fueron acostumbrando año a año a hacerlo cada vez más groseramente, han dejado rastro igual. Y van apareciendo estas actas, el dinero, los mecanismos perversos con que daban el dinero, la plata para hacer estas series, que las series no se hicieron. Y bueno, ahora esperemos que los jueces que tenemos somos como somos también, ¿no? No, el país. Estos jueces avancen en estas investigaciones. Bueno, pero el proyecto que vos presentaste para que los jueces se muevan, estaría bueno que lo apruebe el Parlamento, porque van a empezar a moverse independientemente del gobierno que sea ya. O sea, arranca ahora, y bueno, me imagino yo que con el cambio del próximo gobierno van a tener esta ley que los va a estar obligando de modo permanente. Pero esta operatoria no hubiera sido posible también sin la complicidad de... O sea, vos fijate, por eso dije plan sistemático. Porque para que el afano se haya concretado, este afano en el cual la figura de asociación ilícita le cabe más que perfecto, porque para ser de asociación ilícita es más de 2 personas, ¿no? De 3 o más. Acá tenés un montón. Acá no tenés 3, acá tenés 300. Pero vos fíjate que si no hubiera existido la figura de las universidades, no hubiera sido posible. Por lo cual, primero tuvieron que crear las universidades. Con la autonomía y autarquía económica y financiera para que la plata que gasten no pase por los controles normales que pasa si se gastan directamente el ministerio. Entonces, ahora esto que planificación, inviertan en hacer películas, series de televisión es... Nunca más apropiado un nombre, ¿no? Para un ministerio. Planificación. La planificación del mal fue. Porque planificaron cómo afanarse la guita sin tener que rendir cuentas a nadie. Porque vos fíjate que al pasar por las universidades creadas precisamente a tal fin, no tuvieron que rendir cuentas. No se rendía cuentas de eso. Distinto era, por ejemplo, la producción que tenía que hacer Canal 7, por ejemplo. Claro. Tiene su presupuesto. Estos notificaban al instituto. El instituto era cómplice en esto, en que era el organismo que recibía los proyectos, los enviaba a planificación a este consejo que presidía Devido, y por actas de esta naturaleza unilaterales se aprobaban algunos, a veces con dictamen de jurado, a veces sin dictamen de jurado, y yo sé y me consta, porque en el ambiente de cine todos se conocen, como en el ambiente del periodismo también uno sabe, se entera, que hay gente que renunció porque decía, mira Julio, me llegaban un acta, a este hay que darle tanto. ¿Y por qué? Porque dice el acta. ¿Y dónde está? No importa, ya llegó la viciación, después vendrá o no vendrá, pero hay que darle 8 millones a este, 10 millones. Julio,
Otro de los temas que no está ahora todavía muy analizado, muy, digamos, profundamente investigado, es, ¿te acordás este proyecto faraónico del polo cinematográfico? El polo audiovisual, sí, El la polo- isla de Marchi. Sí, sí. Nosotros en la legislatura le decíamos el curro de Marchi, ¿no? Porque era un invento para utilizar ese espacio para hacer grandes edificios al estilo de Puerto Madero. Claro. Había dos grandes proyectos en ese sentido, ese y el Santa María, que era de lo que era la ciudad deportiva Boca Juniors. Claro. Y ese también. Que está la gran Villa curro, Rodrigo Bueno ahí, que ¿no? está la Villa Rodrigo Bueno. Yo tuve oportunidad, era legislador de la ciudad, en la ciudad por esa época, y me tomé el trabajo de estar 2 días antes de que se tratara en la comisión, de ir a ver el expediente, que eran como 20 cuerpos, y tenía unas patologías, unos curros gigantescos. Se trató, yo no sé si por lo que dije yo, lo que dijeron otros, fuimos muchos los que nos opusimos, y lo mandaron a vía muerta. Pero era un curro. Y en forma similar era para construir lo mismo o parecido en la isla de Marchi. No había ninguna productora dispuesta a ir a mudarse allí, o por ahí alguna que estaba en estos curros de los Claro. del programa podía hacer, pero las productoras de cine tradicional que yo he tratado, ni área cinematográfica. Bueno, ahí finalmente se derivó, se destinó dinero o no, o eso quedó en la nada de la nada misma. Quedó en la nada en lo que se vio. Si hubo dinero que no se vio, y no te lo puedo decir, si destinaron dinero y lo sacaron, lo usaban para otra cosa, pero en construcciones, en hacer cosas, quedó todo abandonado como estaba. Claro. Ya habían dejado como ahí funcionaba la dirección de vías navegables, y de ahí salían las dragas. Sí, claro. Y, Eso es y lo- de dragado y balizamiento. de de Schmidt. dragado y balizamiento, claro. Y bueno, y medio lo fueron desmantelando, y después nunca más se habló, y habrá quedado residualmente eso ahí funcionando, pero No, la verdad lo que no. interesante sería saber si se destinó dinero a eso, ¿no? Si en algún Bueno, eso no momento lo hubo sé. partidas de dinero que se hayan destinado para esa intención, porque para la intención... No, yo creo que el obviamente, gobierno ahí quería era lotear para hacer 40, 50 pisos, edificios parecidos a los de Puerto Madero, gigantescos. ¿eh? Claro, pero- El negocio era ese. Si además iban a poner dinero, no sé, pero creo que el negocio era con las constructoras hacer esas construcciones. Que siempre está la patria contratista en el país, en claro, la ciudad. sí, sí. Vos tenés algo para recomendarnos, ¿no es cierto, Por Maga? supuesto, tenemos mucha seguridad con las autopiezas Pana, que tienen más de 30.000 productos en stock y 30 años en el mercado, avalan el compromiso que tienen con sus clientes. Sí. Podés visitarlos en la web. 30.000 en Pana. productos, dijiste. Sí. ¿Todo eso lo encontrás en Autopiezas Pana? Claro, Ahí va. y en pana.com.ar. Ahí También, está. si no, en su local minorista en Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste, o también podés llamarlos al 4250-4220, Autopiezas Pana, tu socio estratégico. ¿Sabes lo que me dijo Dani Pana, no? Dani Pana, mando un beso. que es el dueño de A Dani. Autopistas Pana, Mando ¿no? beso a todos. Me dijo, no me estás mandando besos, no me está mandando besos la locutora. Beso, Dani. Ahí va. Vos lo pedís, vos lo tenés. Morocha. 10 segundos de información deportiva, dale, Rodri. Copa Argentina hoy juega a las 5 de la tarde, Nueva Chicago con Santa Marina de Tandil, 32avos de final en el estadio Banfield. Mañana juega San Lorenzo a las 5:10. No me diga, me queda River el domingo. Dale, 5 y 10, ¿qué? Juega San Lorenzo Sí, River será para el próximo. contra Unión Central. Vos mencionaste, Julio, que además de el debido Julio, mira que tocayo Mi que tenés, tocayo, qué claro, tocayo. está debido Hugo, ¿no? Debido Hugo. Vinculado, no formalmente, por lo menos yo no lo he encontrado en los contratos constitutivos de las sociedades que él alentaba e empujaba, que era una Atuel, y otra era Atuel, que tenía 27.000 pesos de capital, y le dieron 4,5 millones para hacer películas, ¿no? Atuel es una productora, Es ¿no? una productora, sí. Y la otra era Profesio Divinus, que también él era el lobista de esto. Todo el mundo, yo no he encontrado el rastro formal, pero en las gestiones que se hacían, Hugo Devido gestionaba por estas empresas que se llevaron algunas decenas de millones de pesos. Mira, acá estaba viendo lo que comentaba Lo Pérfido, ¿no? Que aparentemente está bastante documentado sobre este particular. Dice que Hugo Devido cometió el mayor fraude de la historia audiovisual de la Argentina. Y yo creo que sí. Si el 20 o 30% de esto es verdad. A ver qué Eso tenés sí. ahí, Nama, Bueno, contanos. yo tengo acá las actas, la reproducción, que es un anexo de estos actas que ellos aprobaban, Sí. de productoras e importes.
acta de todo el de 2014, son 3 grandes actas de 2014. NMD BX proyecto más valor 4.700.000. Subestada proyecto Yanca 7 millones. LCN Producciones Obrero, el título 2.600.000. Zona media Patrones y Herederos 2.300.000. Salta Violeta 2.600.000. Profesio Divinitus Loop 1.400.000. Lupa TV Idea 7 millones. En total, estos 3 de 14 son 3 actas solas, suman 148.044.055 pesos. Algunas de estas producciones nunca se vieron, no existieron. O sea, se destinaba el dinero, pero no se producía nada. Primero, en definitiva, los costos estaban abultados. Yo, los productores de cine que he consultado, de repente un proyecto, una miniserie de 14 millones de pesos, sí, está abultado el costo, no cuestan eso. Habría que ver cómo lo aprobaron, qué dijeron que iban a estar o cómo se iban a gastar. En segundo lugar, algunas de esas series no se estrenaron y otras se estrenaron y no la vio nadie. Entonces hay una desfasaje entre lo que se invierte y lo que se obtiene. Digamos, un lenguaje más, un sobreprecio. Claro, sí, un sobreprecio. Estamos a 12 minutos de las 5 de la tarde en la República Argentina. Estaba viendo otro de los informes que se presentaron en los últimos días, revela, de acuerdo a productoras, vos recién mencionabas una productora que ha sido gran beneficiaria, pero también se revela de acuerdo a los actores, ¿no? También la participación que tuvieron los actores en las producciones de esas productoras. Y el más favorecido, o el que más se repite, que incluso está en las páginas web de esto de Digital la Argentina, no me acuerdo cómo es que la CDA, C de casa, sí, de dedo, A de Argentina.org.ar, ¿no? Ahí el actor que más aparece, tiene 11 apariciones en distintas producciones, es Luis Machín, seguido por Alejandro Aguada, nada más ni nada menos que el cuñado del actual presidente, que sabemos que lógicamente tiene sus diferencias políticas con Macri, pero bueno, 8 participaciones en distintas producciones, ¿no? Lo cual le da también una actividad laboral desmedida, podemos considerarlo. Sí, yo no sé qué salarios tenían o cuánto eran, no he visto esos presupuestos. Lo que sí sé, cuando aquel artículo que te mencionaba irritó a alguno de mis amigos acá, terminaba diciendo, bueno muchachos, acá están los ladrones y los honestos útiles. No, en un gobierno no pueden ser todos ladrones. Claro. Los que sean honestos útiles señalen esto, digan algo. Digan algo de esto. Porque si no, como bien lo vaticinó el amigo Discépolo, quedan en el mismo lodo todos manoseados. Entonces, yo aspiro y deseo con fruición ver que la gente honesta que participó en este proyecto diga, sí, yo cobré tanto, pero no tengo nada que ver con aquello. Digamos con toda, en fin, Andrea del Boca tiene una trayectoria muy respetable, yo la veía por televisión con aquello de Era para untar, pero no se lo actúa, la empresa creo que era del padre y ella era la productora, entonces ya no es la actriz Andrea del Boca, es la empresa de la familia del Boca manejada por el padre y la actriz. A ella es otra cosa, porque al actor no le dan estos 7 millones de pesos, la productora gana 7 millones de pesos y te contrata, a uno le dan 1.000, otro 10.000, otro 6.000, otro no sé cuánto. Lo cierto es que también a veces, y eso lo decía el amigo Carlos Marx, lo económico, la dependencia económica termina generando cierta dependencia espiritual, ¿no? Y esto es lo grave. Lo que pasa es que vos decís claramente que a ese actor que lo contratan no le pagan lo que la productora recibe, es cierto. Pero insisto en este hecho que yo recién mencionaba, ¿no? El actor, yo soy un ignorante total en cuanto a actores, a menos que me digas, qué sé yo, los más renombrados. Pero Luis Machín, yo lo escuché por primera vez, por primera vez cuando vi que tenía 11 participaciones en distintas producciones. A mí me pasó lo mismo. ¿Quién será este muchacho? Debe ser una especie de el Robert De Niro Darín. Argentino. Claro. No, de Darín vamos a ocuparnos un ratito, pero digo,
en este caso en particular, Machín, ¿quién es? Es el Robert De Niro argentino, para que lo contraten en 11 producciones de las objetadas, de los 5.000, las famosas 11 producciones de los 5.000 millones de pesos que pagamos todos. Porque acá no es que Debido sacó la plata de su bolsillo y se hizo el Dino de Laurentiis. No. Debido agarraba la plata de todos. De todo. No, y en esos casos uno puede tener ciertos criterios para indagar. Esta serie, muy bien. ¿Cuándo se estrenó? ¿Cuánta gente la vio? Bueno, no la vio nadie. Bueno, ¿qué premios recibió? Porque hay obras cinematográficas, como fue el caso del Ciudadano Kane de Orson Welles, que de repente no fueron éxitos de taquilla de mucha gente, pero dejaron rastros, obtuvieron reconocimiento. ¿Qué reconocimiento tuvo? ¿Fue a festivales? ¿Le dieron reconocimiento? No, mira, ni se estrenó, ni la vio, ni le dieron premio. Mala señal. Claro, ahí está el tema. No existió como un mensaje. Una obra audiovisual es un mensaje. Es un mensaje del autor, del guión, del director, un mensaje, un relato audiovisual. Si el mensaje no llega, no se difunde, no tiene ningún reconocimiento, es que la obra no tiene reconocimiento. Y entonces el dinero que se puso en ella, algún tipo, porque películas que no la vio nadie, probablemente van a festivales y en el mundo se las reconoce. Claro. Recién yo decía, de Darín nos vamos a ocupar después, porque curiosamente, corregime si yo me equivoco, pero ¿no es el mejor actor argentino del momento? ¿No es el Messi de los actores, Darín, hoy por hoy, argentino? Bueno, es un gran actor y debe ser el mejor remunerado. No sé si el mejor actor, pero hay... No, pero es el tipo más premiado, ganó todos los globos, los balones, los botines, todo como si fuera Messi. Por eso digo, el que más premios recibió es este, ¿no? Y curiosamente no figura en ninguna de estas producciones. Porque él lee los guiones y no hace cualquier cosa y elige por la calidad de lo que le ofrecen. Darín no es que basta que vos le pones el dinero y va corriendo y filma. Bueno, Darín te pide el guión, yo sé porque conozco productoras que la película Séptimo, que fue producida también por una empresa que yo asesoro cuando no era diputado y son amigos y me junto a veces con ellos, y me decían, Julio, Darín te pide el guión, lo examina, lo ve con la lupa y si le gusta hay que empezar a hablar después de plata. Claro. Y bueno, lógicamente, ya cuando llegás a un nivel como el suyo, me imagino que Esbaraglia debe estar en el mismo nivel argentino que Darín. Lo que pasa es que me parece que Esbaraglia sí aparece en algunas de estas producciones. La ventaja de Darín que es atractivo y convocante. La palabra taquillero no me gusta, diríamos convocante de público, en la Argentina y en España y en otros lugares. Entonces, meter a Darín en una película es una apertura a convocar público de dos países importantes, y si traen eso, atrás viene América Latina y viene nosotros, ¿no? Bueno, vos fíjate lo que decía el otro día en una entrevista que le hicieron en televisión a Darín, que lo habían convocado de Hollywood para hacer una aparición en donde él tenía que ser una suerte de narcotraficante, ¿no? Y el tipo se negó. Claro. Digo, no, porque eso es estigmatizar. Y que vos fíjate que la gran mayoría de los que triunfan en Hollywood triunfan porque, claro, ¿de qué hacen? Y de lo que somos. No de lo que queremos ser, sino de lo que somos. Algunos dos actores que nacieron sino conocidos que siempre hacen de sí. Claro, entonces el tipo termina el bloque diciéndole en este caso era Alejandro Fantino, ¿no? Creo que sí, Alejandro Fantino. Diciéndole la plata no es lo más importante. Y ahí, por ahí, en cierto modo, está la respuesta a esto. Porque por ahí tuvo alguna propuesta, pero yo creo que ni siquiera tuvo la propuesta. Otro gran actor. Yo creo que por las diferencias que planteó en su momento Darín con el kirchnerismo, ni siquiera le acercaron la propuesta. Bueno, yo te digo, no lo he visto, corregime si me equivoco, un gran actor argentino, nacido en Chile, que es Patricio Contreras. No lo he visto en esas listas de los... Y es kirchnerista, pero es un hombre honesto. Claro. Pregunta para Julio Raffo. Vos, que sos un experto en cuestiones de cine, ¿no? ¿Conoces al director de cine Mauricio Brunetti? No. Lo que no quiere decir que no exista o no sea un buen director, pero no lo conozco. Yo te diría conocerlo. Te conviene conocerlo. Y porque Debido le regaló 14 millones de dólares. ¿De dólares? De dólares, 14 millones de dólares para que juegue a ser director de cine. Este muchacho que tiene una productora que se llama Patagonia Energética, algo así. Entonces, se fue a producir películas hasta inclusive a Colombia. Mira, yo que estaba viendo
Otra productora que tiene, se llama Cinema con S, Cinema Sociedad Anónima. Recibió en el año 2015, voy a contarte un tabulado, ¿no? Pero te lo hago simple. El primer pago subsidio número 128 para la película Corazón de León, 407.500 pesos. El 5 del 3 del 2015 recibió 170.000 pesos para la película Los Inocentes. El 5 del 3 también recibió 212.500 pesos para la película 8 Tiros. El 16 del 3 del 2015 recibió 212.500 pesos también para la misma película, 8 Tiros. Para Los Inocentes volvió a recibir 212.500 pesos. Para Los 8 Tiros otra vez el 18 del 3. Todo en el mes de marzo del 2015. Todo eso, anda anotando, 170, 212, 212, 212, 212, 212 y 407. Todo eso en el mes de marzo del 2015. Imagínate la guita que se llevó este muchacho, te dije. Bueno, pero toquemos fondo en esto. 14 millones de dólares. En mi visión, y creo que el sentido común de la sociedad también lo ve así, David era un recaudador. Era un recaudador de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después. Fue su mano derecha en obra pública en los tiempos de la gobernación de Santa Cruz. Y después atravesó los 12 años en la misma función como ministro. Claro. No creamos que Debido se cortaba solo, estos muchachos cobraban solo, no. Estos eran recaudadores, como el señor López, de los bolsos, que eran mecanismos de recibir dineros espurios, uno de la obra pública, otro de estas cosas, de sobreprecios. Y esto me hace a mí reflexionar, porque hubo un debate recientemente sobre el tema, ¿qué pasa si Cristina va presa? Y uno dijeron, si Cristina va presa es un desastre, o tiene que ir presa. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzo para que los argentinos tengamos una justicia seria, sólida e independiente. Y que se llame José López, por decir un nombre cualquiera, Luis García, para cambiar a otro, o Cristina Fernández de Kirchner, Elizabeth Fernández de Kirchner, tienen que ser juzgados de acuerdo a las reglas del debido proceso. Y si de acuerdo a las reglas corresponde que vayan presos, es bueno para la sociedad que vayan presos. Salgamos del estigma aquel que nos enchufó el pobre José Hernández, cuando dicen Martín Fierro, acá la ley es tela de araña. La rompe el bicho grande y atrapa al bicho chico. La ley no puede ser una tela de araña que los bichos grandes, porque son grandes, porque fueron presidentes, no vayan presos. Tienen que ir presos, que vaya preso. Pero, bueno, eso dependerá de las pruebas, las constancias. Mi olfato es que era la gran recaudadora de eso. Si no se entiende el aumento patrimonial que tuvo, es que no le cierra al blanco lo que declaró, no le cierra con sus ingresos, ni a ella ni a los hijos, ni con la heredaron del padre. 1.600% de aumento patrimonial. ¿Vos cuánto tuviste en estos 12 años? ¿Cuántas? 500 veces. Involucioné. Yo involucioné. Yo a mis amigos acá les digo lo eso. Mío está clarísimo. Involucioné profesional primero y económicamente luego, porque al irme sesgando trabajo, fueron sesgando también mi economía. Bueno, claro. Por ser crítico. A los K. ¿Y vos, que sos K? ¿Por cuánto multiplicaste tu patrimonio en estos 12 años? No, bueno, acá que yo conozco me dice, no, los que yo conozco que son compañeros, yo sé que no han metido la mano en la lata, pero justifican a los que lo hicieron o miran para otro lado. Eso también es una forma de complicidad. Decía Unamuno, hay momentos que callarse es mentir. Claro. El silencio de los que pudiendo hablar no hablan, de los que sabiendo no dicen, están siendo cómplices. Y sí, claramente. Y en la actualidad, Julio, ¿te inquieta saber si se está haciendo, digamos, algo parecido, algo similar? Porque de hecho, por ejemplo, se han continuado algunas producciones. Está bien, se continuaron aquellas que tenían ejecutado más del 70%, si no me equivoco. La famosa novela de Andrea del Boca, que estaba presupuestada en 35 millones, como ya tenía 28, dijeron, bueno, terminémosla y listo, se terminó. Es más caro disolverla que terminar de pagarla. Pero, ¿estás haciendo un seguimiento? ¿Te inquieta pensar de que haya ahora Andreas del Boca, que haya, ¿cómo se llama este muchacho? Te dije, Mauricio Brunettis, del macrismo, por ejemplo? Claro que me inquieta y el ser humano tiene deficiencias que lo arrastran muchas veces a esta situación. Cervantes hablaba de la depravada naturaleza nuestra, decía, él se incluía, los seres humanos estamos hechos de una arcilla a medida complicada,
Y me inquieta y me preocupa. Por lo que yo sé, no está pasando, y en el Instituto Nacional de Cine hay dos personas que son muy respetables, que es el presidente del instituto, que es el señor Caseta, que yo lo traté mucho profesionalmente. En la dirección de fomento está la doctora Diroli, que también lo he tratado mucho profesionalmente. Lo conozco y lo respeto. Pero, como decía el general, los hombres son buenos. Si se los controla, son mejores. Hay que siempre controlar y estar mirando con la lupa, porque es bueno los controles. Claro. Es bueno. Claro. Inclusive para el controlado, porque queda transparente frente a la sociedad. Ya está, che, me controlan, ya está. Quedo tranquilo, me voy a dormir feliz. Te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas compartido con nosotros este tiempo. Gracias a vos, gracias al libro, que lo vamos a leer con toda atención. Ahí está, La Segunda Lengua. La Segunda Lengua. Bueno, vamos a ver. De esta manera también hacemos ya una convocatoria oficial para todos aquellos que quieran adquirir La Segunda Lengua. Pueden precisamente encontrarla a través de un Twitter. Contanos un poquito, dale. Sí, Maga. tienen que seguir @La Segunda Lengua, y una vez allí por mensaje directo se van a contactar para que tengan La Segunda Lengua, el último libro de Gustavo Mura, que está ambientado en Alemania comunista y en Argentina en la década del 60. La historia es muy fuerte, lo que estuvimos conversando durante la publicidad o el corte. Bueno, voy impresionado con la historia. Espero que te guste. Hay de todo, hay una historia de amor, hay ciencia ficción, hay un thriller de suspenso, política, hay realidad histórica, realidad de datos rigurosamente visitados. Inclusive hay un viaje que hice a Alemania para documentarlo. Y bueno, y hay como corolario, si se quiere, una especie de ensayo final acerca de qué pasa cuando a uno lo censuran, ¿no? ¿Qué hacer con la censura? Y yo, que durante los 12 años del gobierno pasado fui censurado, me tomé mi tiempo como para hacer este libro. Cierro con una reflexión que me cayó la ficha leyendo a la noche desvelado el Antiguo Testamento. El primer ser humano que hubo es el hijo de Adán y Eva, porque Adán y Eva no nacieron de vientre de mujer, nacieron de otro procedimiento. El primogénito de Adán y Eva fue Caín. Todos descendemos de Caín. Ya que cada uno su reflexión. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Julio, por haber venido. Julio Raffo, que es diputado nacional y aparte es experto en cuestiones de cine y abogado. Hacemos una breve pausa. Los teléfonos para participar del concurso BreadNet del día de hoy. A Julio lo sacamos, lo borramos. No puede participar. Ahora por cuenta de él, Julio, No puede. Yo no tengo nada que ver. Porque si no le cabe en la general de la ley, lo tenemos que mandar que renuncie como López al Parlasur. Una bolsita de souvenir. Ahora te lleva 2 pedacitos de budín. Renunció los fueros. Renunció a los fueros para llevarse los budines. Mirá, qué bárbaro. Es negocio. Encubrimiento. Es una forma de encubrimiento de complicidad. Es una mezcla entre complicidad y encubrimiento para dejar el hecho impune. Si no, no te puedes explicar que el señor López, que ahora debido parece que no conoce o conoce poco, pero estuvo década con él ahí, desde Santa Cruz, estaba era el segundo de él. Sí. Haya tenido una causa por enriquecimiento, etcétera, que tenía el juez, creo que Casanelo, y recién ahora se empezó a mover. Casi 10 años parada, 8 o 6 años parada. Sí, y hay causas que llevan 8 años paradas promedio. Bueno, también es cierto, y hay que decirlo, y esto se sabe en los pasillos de tribunales, hay algunos jueces, particularmente jueces federales, que le cae una denuncia que por ahí no. Uno de los que está ahí 2 años después, 1 año, lo nombra ministro o embajador o tiene un... dice, vamos a citarlo. Entonces tiene una especie de como de reservorio, así como la gente que viaja lleva nafta para que le aguante para el viaje. Muchos de ellos, algunos de ellos, y esto se sabe, y yo lo he hablado con algunos magistrados y sí, hay que hacer algo. Entonces las causas están ahí como archivadas, prearchivadas, sin estar formalmente archivadas, latente, en estado latente, causa latente. Cambia el gobierno, yo avanzo contra Cristina, si soy avanzo contra cambió el gobierno, Tortuga Casanelo, digamos como son las cosas. Cambió el gobierno y Tortuga Casanelo ahora parece la liebre Casanelo. A mí me parece bien que sea liebre, pero me parece muy mal que haya sido Tortuga tanto tiempo.
Bueno, en el ojo de la tormenta hoy vamos a poner una serie de temas que en algún sentido lo vamos a poder charlar, creo que todos, con un diputado nacional que nos está visitando, que está aquí precisamente en el piso. Me refiero a Julio Raffo. Hola Julio, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. No, al contrario. Yo decía, hay una serie de temas que están casi, podemos decir, concatenados, ¿no? Porque en principio, la idea de invitarte a charlar tenía que ver con todo lo que ha sido, entre comillas, la industria cinematográfica de los últimos 12 años, ¿no? Y digo entre comillas porque ya sabemos lo que se trae de suyo. Pero resulta que se le había adjudicado a Julio De Vido el financiamiento de esta entrecomillada industria. Él se lo hizo adjudicar. Claro, pero resulta que en las últimas horas, nuevamente, Julio De Vido aparece vinculado, y me parece que nos vamos a tener que ir preparando para que su nombre aparezca cada vez más, en el famoso escándalo que se ha dado en la Cámara de Casación, en donde un juez que termina queriendo meter presa o reteniéndola a una prosecretaria, la prosecretaria que lo denuncia. Entre medio de todo esto aparecen unas cajas que nadie sabía qué tenían, a qué respondían, y la denuncia de dádivas de Vido para con la Cámara, ¿no? De por medio. Y vos que tenés un proyecto presentado, ¿no es cierto?, para castigar a los jueces que estén implicados en temas de corrupción. Que planchan las causas, que no investigan, etcétera. Sí, el Código Penal argentino tiene un artículo, el 273, que prevé lo que llama la denegación de justicia. Dice, si el juez no resuelve y prevé pena, pero pone dos requisitos incumplibles, particularmente en el Código Penal. Sí. No proveyere, después de vencidos los plazos para hacerlo y de requerido para las partes que lo hagan. Esto puede más o menos funcionar en el proceso civil, que hay más plazos, pero en el proceso penal casi no hay plazo. No hay plazo para citar indagatoria, no hay plazo para citar un testigo, no hay plazo para ordenar una pericia, no hay plazo para hacer un careo. Hay muy pocos plazos en el Código Penal. Y a su vez las partes no impulsan. Primero porque a los procesados muchas veces les interesa el 2x1 y la prescripción, sí, y le interesa la demora de la causa, entonces nadie empuja. Nunca se aplicó ese artículo. Entonces yo le he propuesto como proyecto, ya está presentado, tiene que ir a comisión, que en el proceso penal la demora de 6 meses seguidos o un año ininterrumpidamente, que no fuera justificada por la Cámara, en función de constancia del expediente, no cúmulo de tareas, llovía mucho, no, de constancia, algo que haya pasado, que puede ser que no contesta un oficio, no se registra. Eso implica un delito penal. Más grave en las causas de corrupción. Eso es paralizar las causas, porque estamos afrontando un hecho que ya existe, las parálisis de la causa. Es que sería, y disculpa, a ver si, corregime si me equivoco, sería lo equiparable fue funcionario de los dos gobiernos, ¿no? De los que voy a decir ahora. Entonces dice, en un momento estábamos charlando y me dice, porque bueno, durante el kirchnerato, entonces yo dije, bueno, entonces ya veo por dónde va la charla, ¿no? O sea, mientras uno escucha, yo no tomo posición mientras estoy escuchando. Entonces después me dice, y mientras el menemato, y había sido funcionario de los dos. Entonces yo digo, ¿qué pasa con...? Claro, lo que pasa es que después la explicación es que yo no sabía que él había sido embajador de carrera. Entonces el embajador, cuando es embajador de carrera, que está desde antes de los dos gobiernos, tiene que prestar servicios para ellos. Claro. Pero lógicamente los mira con un sentido crítico, ¿no? Entonces, una cosa es ser embajador de carrera y tener un destino natural, y otra cosa es ocupar un cargo político en la Cancillería, claro, o sí, tener un destino de los especiales, porque vos no vas a Washington, no vas a París. No vas al premio mayor. Claro, bueno, no. Vas a Paraguay, vas a no sé qué sé yo. No tuvo un premio mayor, pero tenía un rol activo, digamos. Pero digo, fíjate vos de qué décadas venimos, ¿no? Venimos de una década en donde todo era para la derecha, después pasamos a una década donde todo era para la izquierda, y en el medio lo que estábamos somos los que terminamos pagando las fiestas de los dos. Bueno, yo me voy a, con ánimo de animar este encuentro, a corregir esto de la década de la izquierda. Yo recuerdo que cuando nosotros parece muy mal estos cambios de actitud. Un juez no puede estar
Bueno, pero ahí, sometido a esto. ¿hasta qué punto no tiene responsabilidad también, y acá vamos a ampliar la figura del encubridor, ¿no? Esta figura que estábamos poniéndole para el juez que cajonea, a los miembros de la magistratura que debían apretar, apretar bien, digo, debidamente, che, muchachos, a ver si se mueven, ¿no? A los jueces, Bueno, que tienen que correrlos, es decirle, si no se apuran, los metemos a juicio político. Yo tengo el privilegio de haber tratado grandes juristas cuando era joven, Carlos Cosio, Esteban Imas, Villanova. Y Carlos Cosio, un gran filósofo del derecho, uno de sus libros comienza diciendo, quien no tiene confianza en los jueces o las personas, no tiene ningún motivo para depositar su confianza en las normas. Las normas pueden decir, pero si no hay gente que las asume para cumplirlas, entonces los jueces no han actuado bien, muchos de ellos. Claro. No digo todos, pero muchos de ellos. El Consejo de la Magistratura ha respondido a orientaciones políticas. Antes del Consejo de la Magistratura estaba el Senado, que juzgaba a los jueces. Y el señor Ollarvide lo hicieron zafar en el Senado, Claro. con el voto del oficialismo de entonces Sí. y con muchos de los grandes funcionarios que fueron en la década década afanada, creo que le dicen, o ganada, no sé cómo se dice, pero algo de eso. Es que venimos de 2 o 3 décadas que no sabemos qué nombre ponerles, ¿eh? No sabemos qué nombre poner. Porque hoy hablaba con alguien que se la pasó, o sea,